Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el estudio de los evangelios. Este es el tema número 4, el nacimiento de Juan el Bautista y la profecía de Zacarías. Dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 57 al 59. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. En este pasaje podemos ver cómo Dios hizo su obra y se glorificó en la vida de Elizabeth y de Zacarías. Y dice que cuando todos se dieron cuenta del nacimiento de su hijo, vinieron y se alegraron con ella y se gozaron con ella. Y es probable que en aquel tiempo, como Zacarías estaba sin poder hablar y Elizabeth estaba en su casa, probablemente sus vecinos no lo sabían. Y esto fue una sorpresa, fue algo muy impactante para ellos. Y por eso celebraron, porque era algo imposible humanamente que se lograra, pero que Dios lo logró y que Dios sorprendió a su pueblo de esta forma. Y así como sucedió con Abraham y con Sara, que ya en su edad avanzada Dios decidió glorificarse. Y dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 60 al 62. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar. Y bueno, aquí en este pasaje nos está mostrando otra vez en qué condición estaba Zacarías, que se comunicaba por señas. Más adelante nos va a decir otra forma, pero acá nos dice que por señas le hablaban, se comunicaban con él, y era algo complicado, a diferencia del poder hablar. Y aquí la palabra nos dice en Lucas 1, del 63 al 64. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Bueno, del pasaje, de los pasajes anteriores, es increíble también saber que la misma Elizabeth sabía que el nombre de su hijo no iba a ser, no iba a ser Zacarías, sino que ya ella, por revelación del Espíritu Santo, sabía que su hijo no se llamaría de esa forma, sino que se llamaría Juan. Y aquí nos dice la palabra que pidiendo una tablilla, Zacarías escribió. Efectivamente, Juan es su nombre. Y dice: todos se maravillaron. Y al momento, él pudo volver a hablar y habló bendiciendo a Dios. Y esto nos vuelve a recordar la razón por la que Dios dejó sin habla a Zacarías por ese tiempo en el que estuvo Juan en el vientre de su madre, porque él dudó en un momento y le cuestionó a Dios diciendo que cómo era esto posible si ya él tenía una edad avanzada y su esposa también, y su esposa era estéril. Entonces él cuestionó la palabra de Dios, y asimismo se puede hacer una comparación con lo que pasó con el pueblo de Israel en el camino a la tierra prometida. Nos dice la palabra en Éxodo 16, del 2 al 3, que Israel se quejó delante de Dios y dudó delante de Dios porque no les estaba dando comida. Y en ese momento fue que Dios les dio el maná. También en Números 11, ellos se quejan de Dios y dudan de Dios porque solo maná es lo que les da. Y luego Dios les complace con otra comida. Y en Números 14, del 2 al 3, ellos se quejan y dudan de Dios porque sus enemigos les enfrentan. Entonces,
En todo el camino Israel iba dudando de Dios y fallando a Dios, aun cuando Dios se mantenía fiel a ellos. Y esto nos muestra también cómo, así también como Dios vino y le quitó su habla a Zacarías para que no volviera a cometer el mismo error del pueblo de Israel que tanto tiempo le costó, de estar dudando y cuestionando a Dios. No, Dios mejor vino y le quitó su habla para que Dios se glorificara y nadie estuviera cuestionando su poder. Y esto nos enseña, como dice la palabra, debemos de confiar plenamente en nuestro Dios, que Él es poderoso y que Él no falla a sus promesas. Y que cuando nos quejamos, más bien lo que podemos hacer es retardar o incluso hacer que no se cumpla aquello que el Señor nos prometió, como le pasó al pueblo de Israel, que pasó tanto tiempo en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios en Lucas 1, del 65 al 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y aquí podemos ver claramente también el propósito de Dios con quitarle el habla a Zacarías, porque de esta forma se hizo algo completamente asombroso para las personas. Saber que un sacerdote y su esposa estéril habían concebido un hijo y de esta manera, y que el sacerdote había estado mudo y ahora hablaba, era algo completamente asombroso, y esto le dio credibilidad a Juan el Bautista en su ministerio, porque cuando él empezó a bautizar, las personas sabían quién era él, conocían a sus padres y tenían credibilidad en él, porque decían, este es aquel niño que nació de una forma sobrenatural, este es el hijo del sacerdote, y le conocían, y por eso aumentó su credibilidad en el momento de su ministerio. Y dice la palabra en Lucas 1, 67 al 73. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Y bueno, en este pasaje podemos ver el cambio que Dios produjo, que el Espíritu Santo de Dios produjo en Zacarías, en su corazón, en su mente, ya viendo lo que Dios había hecho, realizado, ya viendo claramente y sin forma de poder dudarlo, solo quedaba bendecir a Dios y exaltarlo por lo que él había hecho. Y también en este tiempo que Dios no le permitió hablar, afinó sus sentidos espirituales y puso en él estas palabras acerca de una profecía acerca de Jesús por medio de este cántico que él hizo, una profecía acerca de Jesús que dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y entonces esta palabra nos lleva a muchísimos pasajes de los profetas que nos hablan acerca de la venida de Jesús. Por ejemplo, el pasaje de Isaías 51:5 que dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Y aquí el Señor está diciendo que cercana está su justicia y que ha salido su salvación, quien es Jesús. Y como también nos menciona en este pasaje, la salvación de nuestros enemigos. Pero, ¿quiénes son los enemigos del pueblo de Dios?
En el pasado y desde un principio, los enemigos del pueblo de Dios no han sido físicos, no han sido de este mundo, no fue aquellos pueblos que los atacaron, aquellos pueblos que tuvieron que conquistar, aquellos pueblos con los que tenían conflictos. Los enemigos del pueblo de Dios, y en realidad era su pecado. El pecado era su enemigo y era lo que los mantenía en esclavitud. En el tiempo pasado, Dios liberó a Israel de la esclavitud que tenía de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel no fue libre, porque podemos ver que a lo largo del camino ellos siguieron la cultura, las culturas del pueblo de Egipto y de otros pueblos que conocieron a lo largo del camino, y ellos volvieron a fallar a Dios y volvieron a cometer pecado y nunca fueron verdaderamente libres, como dice la palabra ahora que Jesús dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque aunque el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, no fue libre de la esclavitud del pecado en ese tiempo. Solo por medio de Jesús somos verdaderamente libres de nuestros enemigos. Y dice la palabra en Lucas 1, del 79, del 74 al 79, dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí igualmente nos está diciendo y nos deja aún más claro el punto anterior. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él, porque aunque estuvieran libres de cualquier enemigo terrenal, no había santidad en el pueblo de Dios, porque solo por medio de Jesús somos justificados delante de Dios y recibimos la gracia y el poder del Espíritu Santo para poder estar en santidad, en el proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Entonces, sin temor, le podemos servir en santidad y justicia delante de Él, librados del poder del pecado. Y después nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Aquí está hablando de su hijo Zacarías, acerca de Juan el Bautista. Y como está escrito en Isaías 43, dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de su salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y de esta forma también podemos saber que al Zacarías pronunciar este cántico, esta profecía, muchos creyeron en que el Mesías Jesús estaba ya en medio de ellos, estaba ya cerca de ellos, y que también en Juan el Bautista, que ya estaba cerca de ellos y que era ese mismo niño, para que con todas las pruebas que tuvieron antes, esto se confirmara aún más con esto que estaba diciendo Zacarías, y tuvieran completa convicción de lo que estaba sucediendo en ese momento. Igualmente, acerca de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 15:5, que dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Este fue el pacto, la palabra que Dios le dio a Abraham y en aquel tiempo. Y esto se refería no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Por medio de Cristo es que Dios alcanza a todo el mundo, a los gentiles y a los judíos, a los esclavos y libres, como dice la palabra, y nos alcanza con su gracia en Cristo. Y dice la palabra en Lucas 1:80: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día
de su manifestación a Israel. Y en este tiempo podemos ver la preparación de Juan el Bautista y más adelante vamos a ver todo el proceso a que él se sometió para su posterior obra para el Señor. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.